Mi vida siempre fue como la niebla en carretera, confusa. Vivía sin nadie a mi lado, solo éramos la heroína y yo. Un par de piquetes para sobrellevar mi día a día repartiendo esta mierda a gente que se siente igual de miserable que yo. Pero esa vida ya había acabado. Ahora solo tenía un propósito: morir decentemente. Así que quité los frenos de mi auto y aceleré lo suficiente. Terminé en un quirófano, un par de lesiones, pero ese día perdí algo más que la dignidad de un suicida. Ese día comencé a perder la vista. Trataron de arreglarlo, pero el doctor Bonnet dijo que esto lo conservaría un 30% de mi capacidad visual después de la cirugía. Apenas puedo quitarme la venda de los ojos. Las luces punzan como si fueran navajas. Nunca había visto la luz como enemiga. Como Sartre diría, por ahora solo existo. Eso es todo. Y lo encuentro extremadamente desagradable. El doctor Bonnet me recomendó llevar una bitácora sonora. Cree que así puedo conocer mis limitaciones diarias. Bonnet dice que las luces y alucinaciones que percibo son consecuencia de la pérdida de visión. Asegura que no estoy loco, pero a veces comienzo a dudarlo. No me he inyectado desde hace una semana. Al principio eso parecía ponerme nervioso, pero ahora me preocupa estar perdiendo la razón. Cuando observo el cielo, todo se comienza a ver borroso. 17 de abril. Antes del accidente me sentía como la niebla en carretera. Ahora me siento como la lluvia, disperso. Ned, es que no puedo. Esto me supera. Se han registrado hasta ahora un total de 15 muertos en el pasado accidente sobre la avenida Jean Paul, en la salida del desnivel. Aún se desconoce la causa del accidente. Se cree que uno de los autos perdió el control de sus frenos y terminó estrellándose con 3 vehículos más. Seguimos informando. Noticias del centro. ...27 de abril... En cada lugar en el que he estado... están sucediendo cosas. He preferido aislarme. Yo lo provoqué. Yo maté a esas personas en el puente. ¿Pero cómo? No logro comprenderlo.
8 de mayo. Cuando cierro los ojos las visiones se detienen. Logro estar en paz, como si estuviese en medio del espacio. Quizá la solución sea arrancarme lo poco de vista que me queda. «13 de mayo. Lo mejor es arrancármelos. Y en ese momento en que me miro al espejo, que me dispongo a hacerlo, me imagino parada al atardecer. Siento la luz del sol rozando mi piel. Mi vida siempre fue como la niebla en carretera, confusa, vacía. Pero decido detenerme. Solo me detengo. Me condené a ver el mundo como nunca antes lo había hecho, con ojos de libertad.